tal? ¿Cómo les va? En el presente video vamos a intentar realizar un resumen, osada misión, de la literatura ensenadense. Un repaso histórico donde vamos a tratar de pensar y conocer la literatura ensenadense en diferentes aspectos y dimensiones. Con el motivo de ordenarnos, ¿no?, en esta recorrida que vamos a intentar caminar juntos, vamos a imponer tres categorías. La primera, los próceres. La segunda, los históricos. Y la tercera, los contemporáneos. Esto, ¿no?, naturalmente con el fin de organizar mejor este objeto de estudio que hoy es la literatura ensenadense. Vamos a empezar por los próceres. Los próceres simplemente son dos escritores y se trata naturalmente de Horacio Castillo y Octavio Prenz. El único motivo es el poema. Octavio Prenz es un escritor más en el plano de la narrativa, que es muy reconocido en Europa del Este y en Italia. Ha ganado grandes premios como el Casa de las Américas, que es uno de los premios en literatura más prestigiosos que se pueden obtener. Octavio Prenz también ha escrito poesía, aunque sus principales logros han sido en el plano de la narrativa para los críticos. Octavio Prenz ha trabajado con Borges en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y ha trabajado también con escritores de la talla de Octavio Paz. Octavio Prenz es, sin dudas, uno de los dos próceres de la literatura ensenadense. Hoy podemos observar un maravilloso mural en Barrio Campamento, que es el barrio donde él se crió, barrio que él apreció mucho hasta sus últimos días. El barrio donde se crió Octavio Prenz, Barrio Campamento, hay un mural bellísimo frente de donde era su casa. Un mural donde se lo encuentra a Octavio Prenz fumando pipa y con una biografía, si no recuerdo mal. Horacio Castillo es el segundo gran prócer de la literatura ensenadense. Horacio Castillo es reconocido principalmente por sus aportes en la poesía argentina. La obra poética de Horacio Castillo es una de las más importantes obras poéticas de un escritor argentino. También ha sido traductor de poetas griegos, el más importante traductor de poetas griegos del país. Y ha escrito ensayos y ha participado en diferentes eventos culturales organizados por él, ¿no? Un gran promotor de la poesía. Hoy en día, todos los 28 de mayo, se celebra el Día del Escritor Ensenadense en honor a Horacio Castillo. Se trata de una obra poética muy culta, con magistrales conexiones entre las diferentes mitologías, como la cristiana, la grecolatina, con ideas filosóficas muy profundas. Y con un abordaje literario, con una multiplicidad de recursos tan rica desde las formas, desde lo literario, desde lo poético, que terminan por construir una obra sensacional
de muy pocos libros, pero de una infinitud que es aplastante. Por eso Castillo también ha sido merecedor de premios. El premio Conex, por ejemplo, que es el premio cultural más importante de Argentina. Y es reconocido unánimemente, casi, por los grandes poetas de la región como el más grande de todos los poetas del Gran La Plata. Me refiero a la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. Bien, ellos son nuestros dos próceres, los que nos han iluminado, los que nos han marcado el camino. Mientras ladra el perro del vecino, vamos a pasar a los históricos. En el plano de los históricos nos encontramos con 3 o 5 nombres, de 3 a 5 nombres, 4 nombres seguro, y después podemos discutir sobre un quinto. Los 4 nombres propios son Nuri Busquets, Noemí Maldonado, Juan José del Pino y Jorge Testori. Jorge Testori es el filósofo por excelencia del ser ensenadense. Él lo ha manifestado en alguna entrevista. Él, cuando escribe, está escribiendo Ensenada porque él se siente Ensenada. Y así lo ha demostrado en su obra con 4 libros publicados, con diferentes formatos, algunos más cercanos al cuento, otros más de corte histórico. Por ejemplo, ha escrito sobre la escuela industrial de Ensenada. Y, entre otras cosas, ha sido colaborador del gran historiador ensenadense, Asnay, que es el que ha escrito con mayor profundidad la historia de nuestra ciudad. Juan José del Pino, sociólogo, autor de varios libros que tienen su ser bien inmerso en la literatura, libros que tienen que ver con relatos, con historias de vida, con cuentos. Juan José del Pino, al igual que las 2 autoras que vamos a nombrar a continuación, que ya nombramos y que vamos a brindarles algunas palabras, Juan José del Pino ha sido distinguido por el Círculo de Escritores de Ensenada como el escritor del año en 2024. Juan José del Pino debe tener más de 80 años y ha sido profesor de muchas generaciones, sobre todo en la enseñanza de nivel terciario, y es muy reconocido también en esa faceta. Bueno, pasemos a Noemí Maldonado. Noemí Maldonado tiene tantos premios encima que sería muy difícil poder enumerarlos todos en este video sin aburrir a la audiencia, ¿no? Pero se trata de una escritora con mucha trayectoria. Noemí Maldonado supera los 70 años y tiene un currículum que realmente es muy largo, ¿no? Y lo decimos porque lo hemos estudiado justamente cuando fue galardonada por el Círculo de Escritores de Ensenada en el año 2023. Noemí Maldonado se destaca en el campo de la poesía.
es una poesía muy profunda en el plano existencial. Mucha finitud verbal, mucha economía del lenguaje para construir una conexión muy fuerte, muy intensa con la existencia, con el plano existencial. Yo definiría de esa forma la literatura poética de Magdalena Noemí Maldonado. Y quien resta en esta esfera de los históricos es, desde luego, una de las personas más importantes en el ámbito de la cultura ensenadense oficial, la señora Nuri Busquets. También, 80 años aproximadamente, Nuri Busquets ha sido directora de instituciones primarias y maestra en nuestra ciudad. Es además cantautora y es una persona que transmite una energía que es maravillosa en cada evento cultural que ella gestiona o ayuda a gestionar. Junto con Noemí Maldonado se han encargado por más de 2 décadas de organizar el premio literario Giacomo Leopardi. Han establecido contactos y han colaborado con eventos de poetas platenses, ¿no? Han logrado poder conectar con la literatura infinita de la vecina ciudad, la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Nuri Busquets tiene una obra poética vasta, una obra poética que en la página del Círculo de Escritores de Ensenada van a poder encontrar una reseña muy interesante sobre el recorrido de la obra poética de Nuri Busquets, que se define en 3 partes. Está dividida en 3 momentos de la obra de Nuri Busquets, cada uno con sus características propias, ¿no? Y lo último, para brindar un retrato de Nuri Busquets, tenemos que decir que se trata de una autora absolutamente popular. Y acá me gustaría hacer una reflexión. Uno piensa en el Día del Músico en Argentina y el que motivó ese día festivo para la música argentina ha sido Spinetta, ¿no? Que ha creado una obra musical que es muy compleja, muy rica, que es única. Sin dudas es uno de los grandes músicos que ha dado el país. Pero si el criterio de selección de ese músico hubiese pasado no tanto por lo complejo, sino por la conexión con el Estado, nación, país, Argentina, esto supone una gran pregunta para el arte, ¿no? ¿Qué es lo más valorado en arte? ¿La complejidad o la conexión popular? En vez de Spinetta, si los criterios hubiesen pasado más por la capacidad de emocionar al pueblo que podría ostentar un artista, no sé, me imagino que Spinetta no hubiese sido el músico finalmente elegido. Quizás hay muchos más autores de corte muchísimo más popular que Spinetta, Mercedes Sosa, León Gieco. Incluso
gente del rock o de la cumbia, ¿no? Que es sin dudas un género musical que a partir de 2001 marcó un hito en el arte o en la historia del arte argentino, ¿no? Es el acontecimiento que supuso que las clases marginadas expresen con su propia voz los pesares producto de la crisis social que estalló a principios del siglo XXI en Argentina. Entonces, la complejidad de ese acontecimiento estético es también digno de brindarle importancia, ¿no? Por parte de nosotros. En fin, cierro con esto. Si hubiese que haber elegido un escritor por la conexión popular, sin duda, hoy el día del escritor ensenadense sería para Nuri Busquets, en el día de su natalicio. Quizás a la hora de la elección del día del escritor ensenadense se tuvo en cuenta más la complejidad en las formas de las artes, que es lo que exhibe Horacio Castillo, que la conexión popular, que es una característica fundamental de Nuri Busquets. Para brindar simplemente algunos nombres que podrían haber entrado en esta esfera, podemos mencionar a Ignacio Irazú o Pablo Atanasú, ¿sí? Uno en el plano de la narrativa, el primero, el otro más en el terreno de la poesía. Pasemos a la escena contemporánea. Antes, decir que insistir, ¿no?, con esto de que estas tres categorías que se han impuesto para pensar la literatura ensenadense, para conocer la literatura ensenadense, pueden entrecruzarse, ¿no? Y, por ejemplo, Carina de Blasis, que es, yo creo, hoy en día la novelista más importante de la escena literaria ensenadense. Bueno, Carina de Blasis tranquilamente podría estar en la esfera de los históricos, ¿no? Pero hoy vamos a decir que está en la escena contemporánea. Bueno, Carina de Blasis es una escritora que ha publicado 3 obras en novela. La habitación del instante, que es mi preferida de estas 3, porque se mete en un mundo muy poco explorado, que es el de la experimentación entre la narrativa y la poesía. Eso es, en las formas, La habitación del instante, una novela construida por poesías o una prosa poética que es muy osada y que brinda un gran resultado, un gran producto final, que es la ópera prima de Carina de Blasis, publicada en 2015, La habitación del instante. El segundo libro de Carina de Blasis, no solamente en el orden cronológico, sino también en el orden de relevancia en lo que a mis entendimientos sobre la literatura respecta, es La casa partida, de 2018. También una novela con capítulos estremecedores. Una novela que no es el tema principal, ¿no?, pero desde el relato de una historia personal
no de la autora, ¿no?, sino de los personajes que habitan la novela, asistimos a la encenada de la dictadura cívico-militar de 1976. Hay capítulos en esa novela que son tremendos, tremendos. El último libro publicado de Karina de Blasis es Catita, que se trata de una publicación en conjunto con dos autores más de la escena contemporánea, ¿no?, que son Luis Casco y Gastón Daniele. Así que vamos a hablar de ellos. Para terminar, sobre Karina de Blasi, simplemente explicar que se trata de una novelista compleja, muy atrapante, con historias profundamente existenciales que atraviesan los mundos psicológicos de los personajes. Me viene bien Catita, que es una novela en primera persona, donde la narradora es una voz infantil, supóngase 8 años, lo cual es también un desafío importante, ¿no?, a la hora de escribir una novela. Ponerse en la piel de una criatura para narrar todas las complejidades de los mundos que se quiere trabajar. Bueno, Catita ha sido una publicación en conjunto con Luis Casco y Gastón Daniele, que han ganado junto a Karina de Blasis un premio que armó la municipalidad en colaboración con la editorial Luxor. Y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no?, porque lo que vemos es que en esta escena contemporánea han sido clave algunos factores tales como la creación de una editorial con mucha labor, con mucha tenacidad a la hora de trabajar desde el punto de vista empresarial, ¿no?, como es Luxor, que ha permitido no solamente que los ensenadenses no tengan la necesidad imperiosa de acudir a La Plata para publicar sus libros, sino también que ha movido un poco las aguas de la literatura ensenadense, ha agitado un poco las emociones de los posibles escritores que quizás no se animaban a publicar. Bueno, quizás o no, ellos después podrán refutarlo. Luis Casco y Gastón Daniele son dos autores hijos de este oleaje que generó la editorial Luxor y también las políticas de cultura de la municipalidad de Ensenada, de la mano de Esteban Bravo y todo su equipo, ¿no?, Agustina Lucero, Gabriela Fernández, etc. Sumado a esto, y azarosamente, coexistió también un fenómeno literario importante en la ciudad, que es la institución del Círculo de Escritores de Ensenada, que se propuso nada más y nada menos que estudiar la literatura ensenadense y difundirla. Todo esto fue simultáneo y permitió esto, ¿no?, un boom de la literatura ensenadense, como le gusta decir a un poeta que vamos a mencionar en instantes nada más. Gastón Daniele es un novelista que también retrata a Ensenada en su obra. Algún filósofo alguna vez dijo que el desafío de la literatura después de la modernidad, en la posmodernidad o en la historia contemporánea, es describir las ciudades, ¿no? Entonces, una ciudad no solamente es importante por lo que es la ciudad en sí, sino también por el relato que se construye alrededor de una ciudad.
que puede dotarla, por ejemplo, de cierta épica, que puede ser funcional a la conexión de los ciudadanos con su tierra y, en consecuencia, la creación de una cultura, una identidad propia, ¿no? Esto tiene que ver con las consecuencias del capitalismo, por ejemplo, que favoreció el fenómeno demográfico de las grandes urbes y todo ese hacinamiento que ocurrió en los albores de la Revolución Industrial. Y bueno, el arte necesitaba dar testimonio de esa nueva realidad. El arte y la realidad, como sabemos, son dos entidades que tienen entre sí, guardan entre sí un círculo de eterno retorno, ¿no? El arte influye en la realidad influye en el arte, y así creo que dialécticamente, no teleológicamente, porque no es que esa interacción tiene un fin predeterminado, sino dialécticamente se va configurando la totalidad de lo existente a partir de esa interacción. Bueno, Gastón Daniele tiene dos novelas que fuertemente ayudan a recuperar historias ensenadenses que pueden quedar por el olvido si no fuera por, en este caso, Gastón Daniele. Historias ensenadenses que tienen que ver con lo social y que tienen a protagonistas ensenadenses inspirados en personajes históricos ensenadenses o en personajes prototípicos históricos ensenadenses. Esto lo podemos ver en Arroyo Largo y también en su segunda obra, ¿no? Y tenemos también, mencionamos a Luis Casco. En el plano de la narrativa vamos a mencionar a un autor más, que es Rodrigo Maneglia. Pero vayamos con Luis Casco. Luis Casco es un caso muy excepcional. Luis Casco tiene algo en su literatura que es impresionante, pero es real, y se trata de que hay un concurso literario y el ganador es Luis Casco. Es increíble. Es increíble. Y a mí me asombra mucho porque yo, si no hubiese sido jurado de uno de esos concursos literarios que ganó Luis Casco, que fue no me acuerdo qué concurso literario fue, pero la cuestión es que lo ganó Luis Casco. Yo hubiese pensado que, no sé, que tiene un arreglo con los jurados de los concursos literarios, pero no. Luis Casco es padre de la narrativa breve, engendra cuentos, obras literarias de pocas páginas, ¿no? Donde construye mundos muy interesantes. Y evidentemente hay algo en su literatura que hace que concurso literario donde se presente, concurso literario que gane, ¿no? Fue muy, muy asombroso cuando en ese concurso, que creo que era el Giacomo Leopardi, donde oficié de jurado, abrimos el sobre que contenía el nombre del ganador, del primer ganador, y era Luis Casco, ¿no? Fue muy, muy asombroso. Bien, dijimos que en la narrativa contemporánea íbamos a nombrar también un cuarto autor, que es Rodrigo Maneglia. Bueno, Rodrigo Maneglia, yo creo que hay
en su obra muchas coincidencias con lo que comentaba sobre Gastón Daniele. Conozco lecturas que también así lo observan. Rodrigo Maneglia hasta ahora es el autor de una sola obra publicada, que se llama Camino Negro, ¿no? Que es un policial ambientado en el Punta Lara, de la crisis del 2001. Un policial ambientado en la crisis social que se vivió en Argentina, pero en Punta Lara, ¿no? Y por eso Camino Negro, por el camino que antes unía Punta Lara con Villa Elisa, ¿no? Y ahora en este momento no existe ese camino. Hay una intención política de reconstruirlo, pero también hay una intención política de que no se tiene que reconstruir, así que bueno, ese camino en un momento existió y ha sido inspirador de profundas tramas policiales, pero en el plano de la realidad. En las noticias, cada tanto, había un hecho, en las noticias que salían en los medios nacionales, aparecían hechos de importancia mediática nacional vinculados con el Camino Negro. Bueno, evidentemente también fue materia prima para la gran obra de Rodrigo Maneglia, que, como decía, ¿no? Un policial ambientado en la crisis del 2001 en Punta Lara, que es muy atrapante, muy atrapante. Yo lo doy en escuelas secundarias de la región y es una de las pocas lecturas que atrapa a mis estudiantes, ¿no? Porque hay una descripción de Punta Lara que te eriza la piel, ¿no? Porque uno, aunque no lo quiera, se traslada a esos años, ¿no? Hay una descripción de Punta Lara no solamente en el paisaje, sino también en las acciones que van produciendo los personajes, que están magistralmente construidas. Eso es Camino Negro de Rodrigo Maneglia, una novela que la he recomendado con gente que habitualmente no lee novelas y ha quedado muy, muy, muy contenta. Bueno, para ir terminando con la escena contemporánea, entonces vamos a recomendar a 3 poetas. Mauro Sequeira, que ahora también ha publicado en el plano de la narrativa, ya ha publicado su tercer obra, las primeras 2 habían sido de poesía. Su primer libro fue Amanda, que tiene una edición muy, muy hermosa, muy del orden de lo artesanal, con hilos, ¿no?, que sobresalen. Un libro objeto muy bello. Después una plaqueta donde vimos una poesía que había evolucionado muchísimo con respecto a su primera obra. Y recientemente ha publicado con una muy buena editorial de La Plata, que es Prueba de Galeras, su última obra, pero esta vez no en el plano de la poesía, sino en el plano de la narrativa. Sin embargo, con una prosa muy bien trabajada, ¿no? También se da el permiso, Mauro Sequeira, de indagar literariamente en el plano de la dictadura cívico-militar argentina, que siempre es un buen dato, porque siempre es necesario material de ese estilo para los profesorados de literatura, para la carrera de letras en la UNLP, para el nivel terciario, pero también para el nivel secundario, ¿sí? Bueno, conmovedora también hasta el mango, la novela
no es una novela, es un libro de textos breves de Mauro Sequeira, su último libro. Bueno, tremendo, muy, con una intensidad en el nexo emocional muy fuerte. Gran escritor, Mauro Sequeira, de la escena contemporánea. Vamos a seguir con Daniel Siscar, que Daniel Siscar es el Sartre ensenadense. Alguna vez lo han bautizado de esa forma, ¿no? Porque la verdad que probablemente se trate del autor ensenadense de la escena contemporánea que con más profundidad filosófica puede pensar su hacer literario, su quehacer literario, su labor estética alrededor del arte de la palabra. Ese es Daniel Siscar, ¿no? Un escritor oriundo de Catela y que ha publicado 2 libros y que tiene poemas inéditos que la verdad son muy buenos, ¿no? Porque siempre está la discusión si existe arte de mejor calidad o no. Bueno, en este video entendemos que sí, que existen obras mejores que otras, y las obras de Daniel Siscar verdaderamente en el plano de la poesía representan un orden superior, ¿no? A lo que uno puede leer en general cuando se aproxima a la poesía, sobre todo en el siglo XXI. El último escritor, poeta de la escena contemporánea que vamos a nombrar es, por supuesto, a Marcos Arena. Marcos Arena, sin duda, el más prolífero de los escritores de la escena contemporánea, ¿no? Es autor de 6 o 7 libros con una heterogeneidad muy marcada, ¿no? Son muy distintos entre sí los mundos estéticos que propone en cada uno de ellos. Por ejemplo, su ópera prima fue Sexy, por la editorial Galiarte, y en el mismo se observa una impronta más de vanguardia. Sin embargo, en su segundo libro, por ejemplo, que es Oro, de la editorial Malicia, ya los versos se aproximan más a la forma contemporánea de los poetas argentinos. Un verso que persiste en su tercer libro, que es La Casa de las Mil Plumas, y sin embargo podemos encontrar algunas conexiones. Por ejemplo, la temática social. La temática social siempre va a estar presente en los poemarios de Marcos Arena, por lo menos hasta el momento han estado. Un poco más disimulada en su quinta obra, que es, si no me equivoco, el título primero fue El Caos, pero muy presente en su cuarta obra, que es Fosforitos, que fue su best seller, digamos, ¿no? Fosforitos ha sido un récord de ventas para lo que son los parámetros de la poesía, y es un libro que también con una particularidad, con una impronta muy propia, con una voz muy propia, Marcos Arena describe el mundo ensenadense visto desde la destilería de YPF, ¿no? Desde la fábrica de YPF, que es con contundencia un mundo dentro de otro mundo. Un mundo dentro de Ensenada. Y por ese camino continúa Marcos Arena con su último libro, que es Astillero. Nada más y nada menos que una obra que poetiza la Ensenada desde el astillero de Río Santiago, ¿no? El astillero que ha llegado a ser el más importante de Latinoamérica y que también representa un universo dentro de otro universo, ¿no?
un cosmos dentro de Ensenada. Bueno, más o menos por ahí va el arte poético de Marcos Arena. Hasta ahí entonces la escena contemporánea, que vamos a enriquecerla mencionando algunas recomendaciones. Por ejemplo, Mauro Rucheta, gran escritor de cuentos breves que tiene la particularidad de por ahora no estar publicados en papel, sino en audiolibros en YouTube. Miguel Martínez, otro gran cuentista de la literatura ensenadense que tampoco se ha animado a publicar hasta el momento, pero bueno, es verdad que escribe, tiene inéditos unos cuentos de verdad muy interesantes. Nina Boquicio, gran poeta Nina Boquicio. ¿Quién más se me viene a la memoria? Matías Cajal, también, buen poeta. Franco Merlos, o Franco Merlo en realidad, Franco Merlo, que escribe fantasía, muy interesante. Jonathan Vázquez Cardoso, que es el dueño de la editorial Luxor, pero también es novelista. Bueno, en comentarios usted nos puede seguir dilatando esta lista para terminar de crear la escena contemporánea, que por contemporánea va a culminar abierta. Esto ha sido un breve resumen de la historia literaria de la ciudad de Ensenada. Espero que lo hayas disfrutado. Y bueno, hay que seguir leyendo a nuestros escritores ensenadenses.